Hola chicos, hoy os voy a explicar la diferencia entre electricidad estática y corriente eléctrica, así como la diferencia entre aislante eléctrico y conductor eléctrico. Pues bien, si recordáis del otro día, la electricidad estática es un fenómeno eléctrico que se da cuando tenemos acumulación de cargas en un objeto, pero esas cargas se encuentran quietas. Si recordáis este experimento, frotábamos un bolígrafo contra un trozo de tela, habitualmente lana, y hay un paso de electrones que se da hacia el bolígrafo. Una vez que han pasado, los electrones están quietos, es decir, es un fenómeno que está estático, es decir, las cargas eléctricas están quietas. Hoy vamos a estudiar la corriente eléctrica, que es también un fenómeno eléctrico, pero en este caso los electrones, las cargas eléctricas negativas, están en un movimiento continuo. Esta es la clave. Continuamente se están moviendo. Esta sería la máxima simplificación de la corriente eléctrica. Esto es un cable. ¿De acuerdo? Cada una de estas esferas representan los átomos del conductor, átomos de cobre, de aluminio, de plata, y se representa con un puntito amarillo un electrón. Digo que es la simplificación máxima porque solamente considera que fuera un electrón el que se está moviendo. ¿Lo veis? Quiero que notéis que siempre se da el movimiento en la misma dirección y es un movimiento continuo. Eso sería una corriente eléctrica. Si paramos la imagen e intentamos adivinar qué es lo que ocurre, esto sería nuestro conductor. Sabemos que el electrón se estaría moviendo de un extremo al otro. ¿Por qué razón se mueve el electrón? Sabemos que los electrones son cargas negativas. Los electrones se sienten atraídos hacia las cargas positivas y repelidos por las cargas negativas. Así que la única razón que tiene un electrón para moverse es porque en este extremo tenga exactamente una carga positiva. Es decir, los electrones se van a mover hacia las cargas positivas, hacia esos sitios donde hay menos electrones de los que debería. ¿Y de dónde vienen los electrones? Vienen de un sitio que está cargado negativamente. Los electrones se mueven de negativo a positivo. Lo que ocurre en realidad es que no hay solamente un electrón moviéndose. En el polo negativo siempre hay un montón de electrones, de manera que no es solamente un electrón el que se mueve, sino muchos electrones moviéndose a la vez en el interior de un cable, desde el polo negativo hacia el polo positivo. Es decir, cuando hay una corriente eléctrica a través de un cable, no es solamente un electrón el que se mueve, como muestra la figura, sino que lo que ocurre en el interior de los cables por los que circula la corriente es un paso masivo de electrones. Llevado a la vida real, teóricamente lo que ocurriría sería esto. Si yo tengo una pila, la pila tiene dos polos. Del polo negativo es de donde van a salir todos los electrones. Salen recorriendo el cable, llegan a la bombilla, cruzan la bombilla, por eso la bombilla brilla, y regresan al polo positivo. Esta sería la idealización en el caso de un solo electrón. Lo que pasa es que en realidad sabemos que son muchos electrones los que están haciendo este camino continuamente en una corriente real, desde el polo negativo hasta el polo positivo, de un sitio donde me sobran electrones a un sitio donde me faltan electrones. Regresamos ahora a nuestro cable, que está lleno de átomos y luego de electrones que se mueven saltando de un átomo en otro átomo. Vamos a ver en profundidad qué es lo que ocurriría dentro del cable. Nosotros tenemos los cables que en realidad son átomos del material que esté hecho. Si fuera un cable de cobre, lo que tengo son muchos átomos de cobre dentro. Imaginemos que este es un trozo del
metal del cable y entonces miramos que tenemos en realidad varios átomos dentro. Si entra un electrón, ¿a dónde va? Se mete dentro de uno de los átomos que tenemos. Claro, en este caso ahora tendría el átomo que ya no se encuentra en equilibrio. Ahora tendría 4 electrones, 4 cargas negativas y solo 3 positivas. ¿Qué es lo que ocurre? Le sobra un electrón. Uno de los electrones que tiene va a saltar. Ese, por ejemplo. ¿A dónde se va? A otro átomo. Entra en otro átomo. Ahora tengo un átomo que de nuevo no está en equilibrio. Le sobra un electrón. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que otro de sus electrones va a salir fuera. Es decir, que en realidad en una corriente eléctrica los electrones, si nos damos cuenta, van saltando de un átomo en átomo, pero no son el mismo electrón, serán electrones de los propios átomos. Es decir, que cuando tengo una corriente eléctrica son los electrones de los átomos del material del que está hecho el cable los que se ven arrancados y saltan a otros átomos. Si hacemos ahora el siguiente experimento, colocamos una pila, un cable, una cuchara, una bombilla y otro cable. Lo que está ocurriendo en realidad es que la corriente sale del polo negativo de la pila, cruza el cable, cruza la cuchara, cruza la bombilla y regresa. Como ya sabemos, lo que ocurre en realidad es que salen electrones de aquí que empujan a los propios electrones de todo este cable y a los electrones también de la propia cuchara que se ven empujados y se van moviendo, cruzando la bombilla y regresando. ¿Cómo le llamamos a este material y este que permiten que pase la corriente a través de ellos? Se llaman conductores eléctricos. Son conductores porque permiten que la corriente eléctrica les cruce. Ya sabemos que todos los metales conducen la electricidad, especialmente el cobre, el aluminio y la plata. Los metales son elementos que dejan pasar libremente la corriente a través de ellos porque sus electrones están muy sueltos y es muy fácil arrancárselos y llevarlos de un sitio a otro. Si ahora repetimos el experimento, pero en vez de la cuchara colocamos una regla de plástico, lo primero que vemos es que la bombilla se ha apagado. Es decir, ya no hay un paso de electrones por aquí que cruce, que llegue a la bombilla y que regrese. No pasa la corriente. ¿Por qué no pasa la corriente? Porque no puede cruzar por aquí. Los electrones no son capaces de moverse a través de la regla. ¿Por qué? Porque está hecho de un material que tiene sus propios electrones muy unidos a su núcleo. Tan unidos al núcleo que es imposible introducirle electrones nuevos ni arrancarle electrones, con lo cual la corriente no cruza. Estos elementos que no dejan pasar la corriente a través de ellos se llaman aislantes eléctricos. ¿Cuáles son los aislantes eléctricos más comunes? Los plásticos, la madera y todos los elementos cerámicos. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos mañana en clase.